¿Por qué, en pleno siglo XXI, tantos jóvenes están dando la espalda a un mundo hiperconectado para abrazar una fe antigua, llena de ritos, silencio y reglas rígidas? ¿Sería una especie de fuga, moda o un grito por sentido? Mientras todo alrededor cambia demasiado rápido, el interés por la Iglesia Ortodoxa Oriental ha ido creciendo en los últimos tiempos. Este movimiento plantea preguntas incómodas. ¿Acaso la modernidad ha fallado en ofrecer estabilidad, identidad y profundidad espiritual? ¿O será que las iglesias contemporáneas se han vuelto demasiado superficiales para una generación que busca algo más grande que likes y discursos motivacionales? Imagina crecer en un mundo donde todo cambia todo el tiempo. Valores, reglas, verdades e incluso promesas. Muchos jóvenes describen la sensación de estar pisando arenas movedizas, sin un suelo firme para apoyar decisiones sobre identidad, fe o futuro. En este escenario inestable, la Iglesia Ortodoxa Oriental surge como algo raro, una tradición que ha atravesado siglos, manteniendo prácticamente la misma forma de culto, lenguaje simbólico y visión del mundo. Históricamente, esta continuidad se formó después del cisma entre Oriente y Occidente, alrededor del siglo XI, cuando el cristianismo oriental pasó a valorar fuertemente la preservación de la tradición recibida. Para muchos jóvenes, esto suena como un ancla antigua en medio de la tormenta moderna, aunque en la práctica ninguna institución sea totalmente inmutable. La percepción de estabilidad ejerce un poder psicológico enorme. No es solo religión, es una sensación de orden en un mundo desordenado. Investigaciones del Pew Research Center muestran que los jóvenes reportan altos niveles de ansiedad ligados a la incertidumbre social, económica y moral, especialmente después de crisis globales recientes. La ortodoxia, con sus calendarios fijos, ayunos regulares y ritos repetidos durante generaciones, funciona casi como un reloj antiguo que sigue marcando el tiempo cuando los digitales fallan. Sociológicamente, esto se conecta con la búsqueda humana de previsibilidad, algo estudiado desde Emil Durkheim al analizar el papel de la religión en tiempos de ruptura social. Lo curioso es que esta estabilidad no es solo doctrinal, sino estética, corporal y comunitaria. Para algunos jóvenes, la fe comenzó a parecer una aplicación en actualización permanente. Cada año, una nueva versión, nuevas reglas, nuevos discursos. Muchos crecieron dentro del protestantismo y relatan confusión al ver iglesias cambiando posiciones sobre moral, liturgia e incluso doctrinas centrales en cortos intervalos de tiempo. Históricamente, la Reforma del siglo XVI nació con el ideal de regresar a las fuentes bíblicas, pero a lo largo de los siglos, este impulso generó miles de denominaciones, cada una interpretando la fe de manera distinta. Para un joven en busca de coherencia, esto puede sonar menos a libertad y más a inestabilidad. No es solo discrepar de cambios específicos, es la sensación de que no existe un freno claro. Cuando todo puede cambiar, ¿qué permanece realmente? Relatos recopilados por investigadores como Christian Smith, sociólogo de la religión, indican que muchos jóvenes asocian esta fluidez con una iglesia moldeada por la cultura, no al revés. Las cuestiones éticas parecen reactivas a las tendencias sociales y no fruto de una reflexión teológica profunda. En este contraste, la ortodoxia oriental es percibida, correcta o no, como una tradición que responde: no cambiamos porque el mundo cambió. Esta postura crea un fuerte contraste simbólico, casi como comparar una casa de piedra con una estructura de madera en una zona sísmica. La crítica no es solo institucional, sino existencial. Si la iglesia cambia como todo lo demás, ¿dónde está el refugio? Esta frustración se va acumulando hasta que la búsqueda de algo más rígido, exigente y aparentemente resistente cobra fuerza, y el camino comienza a estrecharse. No es el silencio vacío lo que atrae, es la exigencia. Muchos jóvenes, especialmente hombres,
Dicen estar cansados de una fe que parece pedir poco y prometer demasiado consuelo. En un mundo que evita el esfuerzo y huye del sacrificio, la Iglesia Ortodoxa Oriental aparece como un camino estrecho, casi incómodo, marcado por ayunos largos, oraciones repetidas y una ética que no negocia fácilmente. Históricamente, monjes del desierto como Antonio de Egipto ya defendían que la disciplina espiritual moldeaba el carácter, la valentía y el autocontrol. Esta herencia ha atravesado siglos y aún resuena en los monasterios ortodoxos actuales. Para jóvenes que se sienten perdidos, esta estructura rígida funciona como entrenamiento para el alma. Al fin y al cabo, cuando todo está permitido, nada parece realmente valer la pena. También hay un contraste directo con la percepción de parte del cristianismo moderno como algo terapéutico, enfocado en la autoestima y el bienestar inmediato. Investigadores como Rod Dreher señalan que muchos jóvenes buscan una fe que desafíe, no solo consuele. Cultos comparados con charlas motivacionales o espectáculos musicales generan la sensación de que Dios se ha vuelto un personaje secundario y el individuo, el protagonista. En la ortodoxia, el fiel no es el centro de la experiencia. Se somete a algo más grande, más antiguo y más exigente. Esto resuena con una visión de masculinidad ligada a la responsabilidad, la renuncia y el servicio, no a la autopromoción. Curiosamente, el peso que asusta a unos es exactamente lo que atrae a otros. Las luces son tenues, el aire huele a incienso y casi nada parece improvisado. Para muchos jóvenes, el primer contacto con la liturgia de la Iglesia Ortodoxa Oriental es un choque sensorial, como entrar en otro tiempo. A diferencia de los cultos centrados en la palabra espontánea o en la personalidad del líder, aquí todo sigue una coreografía antigua, repetida durante siglos con pequeñas variaciones locales. Históricamente, estas liturgias se consolidaron entre los siglos IV y IX. En ciudades como Constantinopla y Antioquía, cuando la Iglesia buscaba expresar la teología no solo con palabras, sino con gestos, imágenes y silencio. Cada canto, cada icono y cada movimiento lleva un significado acumulado a lo largo del tiempo. Para quien creció en ambientes religiosos más informales, esto suena profundo, casi demasiado solemne. Y es exactamente este peso simbólico lo que capta la atención. El efecto psicológico es poderoso. Nadie es el centro del culto, y eso lo cambia todo. Estudios en antropología religiosa muestran que los rituales estructurados refuerzan la sensación de pertenencia y trascendencia, algo cada vez más raro en experiencias moldeadas por el entretenimiento. En la liturgia ortodoxa, el fiel no asiste, participa de algo que ya existía antes que él y continuará después. No hay escenario, no hay actuación, solo una repetición que apunta a lo eterno. Para jóvenes cansados de experiencias religiosas demasiado personalizadas, esto parece liberador. Es como salir de un espejo y mirar un paisaje. Y cuando el encanto del misterio se instala, la curiosidad crece, especialmente en un mundo donde el primer contacto casi siempre ocurre a través de una pantalla. Todo comienza, muchas veces, con un video recomendado en medio de la madrugada. Entre debates largos, cortes provocativos y podcasts densos, los jóvenes entran en contacto con la ortodoxia no por un templo, sino por plataformas como YouTube. Este fenómeno, apodado por los investigadores como ortodoxia de Internet, ha transformado los algoritmos en verdaderos catequistas digitales. Las discusiones sobre la historia de la Iglesia, los concilios antiguos y las críticas al cristianismo moderno se presentan con un lenguaje seguro y una estética seria. Para quien nunca escuchó estos argumentos en la iglesia local, el impacto es grande. Por primera vez, muchos sienten que están accediendo a un cristianismo intelectual, antiguo y articulado. Y cuando la curiosidad se alimenta en dosis diarias, echa raíces profundas. Estudios del Barna Group y del Pew Research Center ya han demostrado que los jóvenes de hoy forman sus convicciones religiosas mucho más online que en ambientes institucionales. Foros, transmisiones en vivo y comentarios funcionan como comunidades reales.
con discipulado informal y presión de grupo. Ignorar este espacio es como ignorar una plaza pública llena de gente debatiendo ideas decisivas. La fuerza de la apologética ortodoxa online reside en la combinación de historia, seguridad retórica y crítica agresiva al cristianismo contemporáneo. No siempre los argumentos son equilibrados, pero se presentan con convicción. Poco a poco, la conversión deja de ser solo curiosidad intelectual y pasa a parecer un paso lógico. A primera vista, puede parecer solo otro cambio de iglesia, como cambiar de barrio o de estilo musical. Pero cuando un joven entra en la iglesia ortodoxa oriental, el cambio va mucho más allá de la estética o la disciplina espiritual. Históricamente, la ortodoxia siempre se ha entendido como la continuación directa de la iglesia antigua, viendo otras tradiciones cristianas como graves separaciones de la fe original. Documentos teológicos ortodoxos clásicos dejan claro que el protestantismo no es visto como una expresión legítima de la misma fe, sino como una ruptura doctrinal. Esto implica diferencias profundas sobre autoridad, salvación, sacramentos e incluso la propia naturaleza de la Iglesia. Por lo tanto, no se trata solo de preferencia personal, sino de una reconfiguración completa de la fe cristiana. Ignorar este peso es tratar algo serio como un detalle. Desde el punto de vista pastoral y teológico, esto cambia el juego. Un joven que cruza este puente no solo busca más tradición, sino que abraza una narrativa que redefine quién está dentro y quién está fuera. Estudios en teología histórica muestran que para la ortodoxia, conceptos centrales de la Reforma, como sola escritura y justificación por la fe, son rechazados o reinterpretados de forma radicalmente diferente. Cuando esta conversión se celebra de forma ingenua, se pierde la oportunidad de comprender el impacto real de la decisión. Es como cambiar todo el mapa pensando que solo se cambió el camino. Y precisamente por ser tan profunda, esta elección plantea una pregunta incómoda para el otro lado de la historia. ¿Qué está fallando para que tantos jóvenes sientan la necesidad de ir tan lejos para encontrar sentido? No toda huida ocurre por ilusión. A veces, revela grietas reales en la casa. Muchos jóvenes que dejan el protestantismo no están rechazando la fe cristiana, sino una forma empobrecida de vivirla. Iglesias excesivamente pragmáticas, cultos pensados como productos y un lenguaje espiritual reducido a la autoayuda crearon un vacío de trascendencia. Históricamente, esto se intensificó en el siglo XX, con el crecimiento del modelo seeker-sensitive, que priorizaba la accesibilidad en detrimento de la profundidad. El problema no fue buscar alcanzar personas, sino olvidar formar personas. Cuando la fe pierde densidad, los jóvenes atentos lo perciben rápido, y cuando lo perciben, comienzan a buscar algo que parezca más antiguo, más serio y más arraigado. Teólogos e historiadores como Alistair McGrath señalan que el protestantismo siempre se entendió como heredero de la Iglesia histórica, no como una ruptura total con el pasado. Sin embargo, esta conexión se debilitó en la práctica cotidiana de muchas comunidades. Liturgias simplificadas, desconocimiento de la historia de la Iglesia y aversión a los símbolos crearon una fe sin memoria. El resultado es una generación que no encuentra respuestas profundas a preguntas profundas. Curiosamente, esto no significa rechazo del Evangelio, sino hambre por él en su forma más robusta. La crítica, por lo tanto, no necesita generar defensividad, sino reforma. Porque antes de preguntar por qué se van, quizás sea hora de preguntar qué dejamos de ofrecer. La solución no comienza con la huida, sino con la reconstrucción. Ante este movimiento, pastores y comunidades son llamados a mirar hacia adentro y reconocer que la Reforma siempre ha sido parte de la historia del protestantismo. En el siglo XVI, la propia Reforma nació como un retorno a las Escrituras y a la fe de la Iglesia primitiva, no como una ruptura con todo lo que vino antes. Recuperar liturgias más ricas, una predicación teológicamente profunda y una conexión consciente con la historia cristiana no es un retroceso, es madurez. Los jóvenes
No piden espectáculo, piden sentido. No quieren una fe más fácil, sino una fe más verdadera. Cuando la Iglesia vuelve a enseñar, formar y discipular con seriedad, algo cambia en el aire. Y este cambio no depende de copiar a Oriente, sino de redescubrir el propio corazón. Al final, la estabilidad que tantos buscan no está en una institución impecable, porque ninguna lo es. La tradición puede señalar caminos, pero no puede ocupar el centro. La fe cristiana siempre ha afirmado que la roca firme es una persona, Jesucristo. Él no cambia con los vientos culturales, ni depende de la estética, el rito o la época para sostener a quien confía en Él. Las Escrituras, el Evangelio y la comunidad viva siguen siendo suficientes cuando se toman en serio. Quizás la gran pregunta no sea por qué algunos jóvenes van tan lejos para encontrar solidez, sino si estamos dispuestos a ofrecer, aquí y ahora, una fe lo suficientemente profunda para que no necesiten buscar en otro lugar. Al fin y al cabo, cuando Cristo vuelve al centro, todo lo demás encuentra su lugar.